Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. Yo quisiera que abrieras la escritura para darle continuidad a lo que hemos venido estudiando en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a abrir la escritura en la primera carta del apóstol Pedro. Y el día de hoy comenzaremos con el capítulo número 4 para darle continuidad a esta hermosa carta. Y yo espero que hayas estado meditando en ella, disfrutando toda la riqueza que nos ofrece Dios a través de esta carta. Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer los versos 1 hasta el 6. Primera de Pedro 4, versos 1 hasta el 6, dice así la palabra del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Hermanos, yo les invito a que inclinemos nuestro rostro. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga este tiempo que estaremos en este lugar. Bendito Dios, hoy te agradecemos y te damos muchas gracias, Señor. Padre, por la vida que nos concedes, por el tiempo que nos permite, Señor, aún estar en esta tierra. Te damos gracias, Señor, porque tenemos un lugar donde congregarnos, Señor. Un lugar en donde podemos estar juntos, reunidos, sin mayor problema para venir y escuchar tu palabra, Señor. Para aprender más acerca de tus verdades, Señor. Para ser exhortados, amonestados y, ¿por qué no, también consolados, Señor, a través de la hermosura de tu palabra, Señor. Padre, hoy bendice, Señor, a cada familia, a cada padre, a cada madre y a cada hijo que hoy has traído aquí, Señor. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Cristo, Señor, que abras nuestros oídos, Señor. Padre, que nos permitas escuchar la verdad de tu palabra, Señor. Que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento, Señor, para que esta enseñanza no caiga en tierra que no sea fértil, Señor, sino ayúdanos, Señor, abriendo nuestro corazón para recibir tu palabra. Padre, entendiendo que tu voluntad siempre ha sido buena, ha sido agradable y además ha sido perfecta para con cada uno de nosotros. Padre, hoy ayúdanos a comprender, Señor, las maravillas de tu palabra, Señor. Y permite, Señor, que al salir de este lugar nos llevemos algo nuevo de ti, de tu verdad y algo nuevo de tu Hijo Cristo, Señor. Permite, Señor, que tu Espíritu, Señor, controle mis palabras, Señor. Ayúdame, Señor, a no distorsionar tu palabra, sino a ser fiel a lo que tu palabra enseña, Señor. Ayúdame, Señor, tú conoces todas mis limitaciones y mis carencias. Por favor, Señor, te lo pido. En el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Durante las últimas ya semanas, 12 meses y desde el año pasado, desde noviembre, si mi hermano lo recuerdo, se inició un viaje a través de esta carta y hemos estado estudiando esta carta de Primera de Pedro, que ha sido una bendición para todas las generaciones de creyentes desde que Pedro la escribió en el primer siglo hasta el día de hoy. Todos aquellos que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de contenerla en nuestras manos, hemos podido ver que ha pasado la prueba del
tiempo, de los siglos. Y esta carta es una carta que está verdaderamente rica, es una carta que está rica en enseñanza teológica, y no nomás de enseñanza teológica, sino también en la práctica para los creyentes a lo largo de los siglos. Y el día de hoy, tú y yo tenemos la oportunidad de ser expuestos a las verdades de esta carta, que realmente ha sido maravillosa, y yo espero que realmente hayas sido edificado a lo largo de cada uno de los mensajes y de las predicaciones que nuestro pastor nos ha compartido en este lugar. El día de hoy, pues vamos a comenzar con el capítulo 4 y hemos visto ya tres capítulos que han sido desmenuzados capítulo a capítulo, versículo a versículo, y que hoy comprendemos por qué esta carta es tan útil para la vida de un creyente. En las iglesias del primer siglo, Pedro, consciente de los sufrimientos y de las persecuciones que se habían desatado sobre las iglesias que se estaban levantando, escribe esta carta. Escribe esta carta, como te decía, rica de enseñanza teológica. No fue para una iglesia en particular, él menciona algunas al principio, pero esta carta también fue escrita para esta iglesia 20 siglos después. La carta busca alentar y fortalecer a los creyentes en medio de las pruebas que se enfrentan, hermanos. Tú sabes que la vida cristiana no es un camino que sea un lecho de rosas. Es una vida sacrificial, es una vida que enfrentamos dificultades, y Pedro, a través de esta carta, siempre nos alienta y nos fortalece en medio de lo que podamos estar enfrentando. Y no solamente eso, él menciona el sufrimiento como es una característica de los creyentes verdaderos que tendremos que enfrentar tarde que temprano por causa de Cristo y como parte de nuestra vida cristiana. Pero no se queda ahí, sino esta carta también está rica en una esperanza. Él nos menciona la salvación y nos menciona que hay una esperanza viva para los creyentes, no nomás para los que fueron los destinatarios de esta carta, sino para nosotros ahora que también somos parte del cuerpo de Cristo. Y eso es fundamental, hermanos, tener siempre una esperanza para poder enfrentar las cosas difíciles y las dificultades a lo largo de nuestra caminata. Y no solamente eso, sino que a esas iglesias les da una identidad, llamándoles pueblo escogido, nación santa. Esta carta está rica en ética cristiana, en cómo nos debemos de comportar después de que Cristo nos haya perdonado nuestros pecados. Y es un llamado a una exhortación a vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Dios. Trae consuelo, ciertamente, y también trae mucha, pero mucha dirección a todos los cristianos que, como te lo decía, enfrentamos dificultades a causa de nuestra fe. El día de hoy vamos a tocar un tema muy específico que se trata acerca de la perseverancia. El día de hoy el mensaje será un recordatorio a que hemos sido llamados a vivir una vida de santidad en respuesta a la gracia que hemos recibido de parte de nuestro Dios. El tema lo hemos titulado Perseverando en hacer la voluntad de Dios. Bueno, después de haber hecho esta introducción, vamos ahora sí a introducirnos en el tema y quisiera comenzar con algunas preguntas que yo quisiera que te aplicaras en lo personal. No se las apliques a tu esposo, ni a tu esposa, ni al que está a tu lado o al que venga a tu mente, sino que personalmente y sinceramente tú te apliques estas preguntas a tu vida y contestes con un sí o con un no ahí internamente, en tu corazón, en tu mente. Y la primera pregunta es, durante tu caminata cristiana, ¿batallas de alguna u otra manera para hacer la voluntad de Dios en tu vida? En la práctica, en la praxis que le llamamos, ¿eres tentado o has sido tentado o eres continuamente tentado a no hacer la voluntad de Dios en tu vida? En tu vida como padre, en tu vida como mamá, en tu vida como hijo, en tu vida como esposo, en tu vida como miembro de una iglesia, en tu vida como compañero de trabajo, ¿has sido tentado a no hacer la voluntad de Dios? De alguna manera te atrae la vanidad y lo atractivo de este mundo.
¿Eres tentado a perseguir lo que este mundo ofrece? Fíjate lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que sigas lo que este mundo ofrece. ¿Has sido tentado a perseguir lo que este mundo ofrece? ¿Experimentas una cierta presión en tu vida cotidiana a no hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad de los hombres? ¿Reconoces en tu vida esto en tu vida y realmente quieres hacer la voluntad de Dios? Si a cualquiera de estas preguntas tú contestaste al menos con un sí, tengo buenas noticias. Este mensaje es para ti. Y el día de hoy lo vamos a dividir en 3 partes. La primera abarcará los versos 1 y 2 del capítulo 4 y lo hemos titulado Siendo obediente a pesar del sufrimiento. La segunda parte, que abarca los versos 3 y 4 del capítulo 4, la hemos titulado Desafiando al pecador con tu estilo de vida. Y la tercera y última parte, que abarca los versos 5 y 6 del capítulo 4, la he nombrado que confiar en el justo juicio de Dios. Así es de que este mensaje lo hemos dividido en 3 partes y comenzamos inmediatamente con la primera de ellas, siendo obedientes a pesar del sufrimiento. Pon un separador, por favor, ahí en el capítulo 4 de Primera de Pedro. Ese es nuestro texto base. Estaremos yendo a otros pasajes. Yo te voy a dar tiempo que los busques. Me gustaría que los consultáramos todos. Pero pon un separador ahí y en el verso 1 del capítulo 4 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Esa es la primera parte del versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Bueno, desde lo que habíamos visto la semana pasada hasta las finales del capítulo 3, que se habló acerca del bautismo, se habló acerca de los espíritus encarcelados, de pronto Pedro enfoca la atención en el Señor Jesucristo, ya no en nosotros. Ahora enfoca la atención en el Señor Jesucristo y nos dice que Él ha padecido por nosotros en la carne y lo hace para darnos una enseñanza muy profunda. ¿Para qué hace esto? Bueno, si realmente tú tienes un anhelo sincero de hacer la voluntad de Dios en tu vida y realmente quieres hacer un esfuerzo real por ser obediente a Dios, lo primero que tienes que aprender es aprender a padecer. Quizá no es lo que esperamos cuando Dios nos salva. Quizá pensamos que cuando Dios nos perdona nuestros pecados, ahora todo va a ser hermosura y dulzura. Pero escúchame bien lo que te estoy transmitiendo en este momento. Si tú quieres realmente hacer la voluntad de Dios en tu vida y ser una persona obediente, tienes que primeramente aprender a padecer. Y lo mencionábamos en la introducción, esta carta fue escrita para las iglesias y para aquellos creyentes del primer siglo que estaban siendo perseguidos y que estaban siendo ultrajados por las comunidades en donde estaban ellos viviendo, por los no creyentes, por los no convertidos. Y esas personas comenzaron a experimentar un cierto tipo de sufrimiento, empezaron a experimentar ese padecimiento, porque ciertamente la vida cristiana es un llamado a vivir una vida sacrificial. El llamado a una vida cristiana no es un llamado a una vida de opulencia, de abundancia. Es una vida ciertamente sacrificial la que debemos de tener a partir de que Cristo nos salva y nos perdona. La vida cristiana es un llamado a padecer diariamente por hacer la voluntad de Dios. Pudiéramos pensar, bueno, voy a padecer pues 1, 2, 3 veces en los 25 años que me queden de cristiano. No, es un llamado a padecer diariamente por hacer la voluntad de Dios. Ahora, ciertamente a nadie nos gusta sufrir. A nadie nos gusta padecer. No somos masoquistas. No nos gusta ciertamente sufrir, pero este pasaje dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y es el ejemplo que nosotros tenemos, y es a donde nos quiere llevar el apóstol Pedro, a la enseñanza que nos quiere dar acerca del sufrimiento. Él
Cristo mismo, siendo Dios mismo, metiéndose en un cuerpo humano, vino Él a cumplir toda la ley. Él no vino a abrogar la ley, ¿verdad? Él vino a cumplirla. Ahora, ¿cómo es posible que pudo cumplir toda la ley en su totalidad? Porque Él jamás pecó. Absolutamente toda la ley que había sido dada al pueblo de Israel a través de Moisés, Él la cumplió al 100%. ¿Cómo es posible que la haya podido cumplir? Tú dices, bueno, pues es que era Dios. Bueno, sí, también. Pero el principal motivo, lo que lo motivaba era a Él. ¿Cómo es que la pudo cumplir? Porque hacía la voluntad del Padre. Es decir, Cristo, cuando estuvo en su ministerio terrenal, Él no actuaba y Él no hacía las cosas por su propia voluntad, sino hacía siempre la voluntad del Padre. Vamos a Juan capítulo 4, verso 34. Juan 4, verso 34. Dice así la palabra del Señor. Juan 4, 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Este pasaje está en el contexto del encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Él estaba a las puertas de la entrada de la ciudad de Samaria. Los discípulos habían ido a otro lugar a buscar qué comer y encuentran a Jesús cerca del pozo ahí en el pozo de Jacob, platicando con una mujer que era extranjera, que era de Samaria. Y Jesús da estas palabras y les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Ahora, cuando está diciendo mi comida, no se refiere a la comida física que ciertamente nuestro cuerpo necesita para poder sobrevivir. Jesús estaba expresando que su sustento espiritual proviene de cumplir la voluntad de Dios. Su fortaleza, su sustento, cuando Él hace la voluntad cuando Él es obediente al Padre y cumple con su voluntad, para eso Él es su alimento. Sabemos que si tú no comes en lo físico, si tú te abstienes de alimentos, tu cuerpo va a empezar a sufrir las consecuencias. Vas a comenzar a adelgazar quizá, vas a sentirte débil. Y en lo espiritual también debemos alimentarnos y para eso estamos aquí. Pero Cristo dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. La comida que Jesús menciona simboliza su misión y su propósito en la tierra. ¿Cuál era su misión y su propósito? Hacer la voluntad de su Padre. Pudiéramos decir, no, su propósito era venir a salvarme. Bueno, el Padre lo envió a eso. Ahora vamos a Mateo 26, por favor. Mateo 26, verso 39. Mateo 26. Vamos a leer solamente el verso 39, otro pasaje relacionado con la obediencia de Cristo durante su ministerio terrenal. Este pasaje se desarrolla, está en un contexto de cuando Cristo está por enfrentar ya, está en la recta final de su obra redentora en el Getsemaní, y dice la palabra del Señor, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué hermosas palabras del Señor Jesucristo en los momentos duros, en el momento difícil, cuando Él estaba ya a punto de ser aprendido para ser molido por nuestros pecados, hermanos. Dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús le dice a su Padre, y Jesús estaba ciertamente en una profunda agonía, hermanos, y estaba enfrentando el sufrimiento que estaba ya por venir. No es lo mismo hacer tu voluntad que hacer la voluntad de otra persona. No es lo mismo. Cuando la madre de familia le dice al hijo que está jugando o quizá que está haciendo otra cosa, él quiere hacer eso, pero su mamá le dice, ven y ayúdame a lavar los trastes. Como que le cuesta trabajo, como que dice,
bueno, voy a tener que dejar esto y si es obediente va a ir y le va a ayudar a su madre a lavar los trastes. Pero no es lo mismo que hagamos nuestra voluntad a que hagamos la voluntad de alguien más. Y Cristo en todo momento durante su ministerio terrenal se sujetó siempre y en todo momento a la voluntad de su Padre que estaba en el cielo. Y finalmente vamos a Juan 6, verso 38, por favor. Juan 6, verso 38. Nuevamente está hablando Cristo ahí en ese pasaje, está dando una serie de diversas enseñanzas muy ricas y dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nuevamente aquí diciendo Cristo, yo no vine por mi propia cuenta, a mí me envió mi Padre y traigo una misión que cumplir que mi Padre me ha dicho. No es para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este versículo, hermanos, enfatiza la misión de Cristo en la tierra. Enfatiza la misión de Cristo en la tierra y nos afirma que es un acto de obediencia al Padre. Todo, todo lo que Cristo hizo durante su ministerio terrenal fue en obediencia siempre a su Padre. ¿Qué podemos concluir de estos tres pasajes que acabamos de leer acerca de Cristo? Que la obediencia de Jesús es precisamente el modelo a seguir. Ese es el modelo que debemos de seguir todos los creyentes o todas aquellas personas que nos autodenominamos cristianos, pues somos llamados a seguir su ejemplo durante todo el tiempo que Dios nos conceda estar en esta tierra. Cristo siempre, en cada momento, hizo la voluntad del Padre. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles fueron las consecuencias para Cristo de haber hecho esa voluntad? ¿Qué le sucedió a Cristo por haber hecho la voluntad del Padre? Padeció el sufrimiento. ¿Por qué? Tú lo puedes leer en los evangelios, ahí en los 4 evangelios, en donde se narra su ministerio, ves cómo a él lo tacharon de loco, lo tacharon de endemoniado, hasta de blasfemo, siendo el Dios del universo, lo tachaban de estas cosas. Lo acusaron de no cumplir la ley, de transgredir la ley, porque sanaba a las personas en día de reposo. Lo tacharon de asociarse con pecadores, porque iba y se juntaba no con los fariseos o con los más respetados de aquella época, iba con los pecadores porque él vino por los enfermos. Lo tachaban de ser un comilón, un bebedor de vino, un amigo de publicanos. Y no solamente eso, de ser un falso y de engañar a la gente. Bueno, lo crucificaron, no creyeron en él. ¿Qué se siente? No sé si alguna vez te ha sucedido, que es muy probable que sí, cuando te acusan de algo que no es cierto. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando una persona te acusa de algo que realmente tú no hiciste? A veces nuestra primera reacción es defendernos y tratar de justificarnos y decir, no, no es cierto, fue así, fue así. Bueno, Cristo no hacía eso, porque Él aprendió, Él sabía lo que venía y estaba enfrentando el padecimiento que le causaba realizar la voluntad de su Padre en la tierra. Vamos a continuar, vamos a regresar al texto base, capítulo 4 de Primera de Pedro, y la vamos a leer la segunda parte del versículo 1. Ya vimos que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Todo lo hizo a voluntad del Padre, pero fue con un objetivo, darte la posibilidad de redención, de salvar tu alma. A eso vino Cristo. Dice la segunda parte del verso 1, vosotros también armaos del mismo pensamiento hasta ahí. Dice, primero nos pone Pedro el enfoque en Cristo y su padecimiento. Y después nos dice, ahora ustedes, los destinatarios de la carta, tú y yo y los de aquel siglo, ustedes también ármense del mismo pensamiento. ¿Qué significa armarse? Este es un término militar.
Y cuando las personas, los soldados o alguna persona va a la guerra, pues se tiene que armar. No va así de civil, ¿verdad? No va así como de pie en pijama o como, no, se tiene que armar con una cierta ropa, con armas, con equipo, con botas, con ciertas cosas para poder ir y enfrentar una batalla. No va nomás así a lo loco, tiene que estar preparado. Este término armarse es del griego hoplizo, que quiere decir equiparse. Te tienes que equipar. Entonces, ¿cómo pudiéramos concluir o qué es lo que nos está tratando de decir aquí el apóstol Pedro? Bueno, te está diciendo, ¿ya viste los sufrimientos de Cristo? ¿Cómo padeció Él por hacer la voluntad del Padre? Bueno, ahora tú ármate con la misma mente de Cristo con respecto a sus sufrimientos. Es una exhortación a que nos armemos de esa misma manera. Cristo, para Él no fue una sorpresa el sufrir, Él ya sabía lo que venía. Para nosotros quizás sí sea, pero por eso dice, toma como modelo al Maestro, a Cristo, ve cómo Él padeció por hacer la voluntad del Padre y tú ármate con la misma mente porque te va a pasar lo mismo. Y después, siguiendo en la última parte del verso 1, dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Esto vamos a tratar de desmenuzarlo, a ver qué es lo que nos quiere decir aquí el apóstol. Cuando dice terminó con el pecado, esto no quiere decir que si tú empiezas a padecer por hacer la voluntad de Dios en tu vida, ya no vas a volver a pecar nunca. Que el pecado se va a terminar no significa eso. Esta frase sugiere que el sufrimiento en la carne te puede llevar a una transformación espiritual. Evidentemente todo esto asistido por la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo. Te lo vuelvo a repetir, el sufrimiento en la carne te puede llevar a una transformación espiritual. ¿Cómo es eso? Bueno, te voy a dar un ejemplo. Imagínate un joven, yo sé que voy a dar un ejemplo de un joven que no es de aquí, ¿eh? Es un joven que vive en su casa con sus padres. Y ese joven recibe de parte de sus padres su ropa, su comida y todo el sustento que necesita. Y el joven ni trabaja ni estudia. Él está cómodamente en su casa, sus padres salen todos los días a hacer el trabajo que tienen que hacer, ellos traen el sustento y él en charola de plata lo recibe de parte de sus padres y no se esfuerza por hacer ninguna otra cosa más que estar ahí en su casa consumiendo lo que se le da. Él está en una especie como de zona de confort, ¿no? En donde no sabe lo que significa salir, pararse temprano, bañarse, enfrentarse al tráfico de la ciudad, llegar al trabajo, soportar a un jefe con mal genio, soportar las presiones del trabajo, regresar en la tarde cansado, hacer la comida. No, él no sabe nada de eso. O sea, sabe que se hace esa actividad, pero no es consciente de ella. Él solamente la ve, ¿no? En el momento en que ese joven lo pongan a trabajar, en el momento que lo saquen de su zona de confort, va a empezar a tomar conciencia de lo que cuesta llevar el sustento a una casa. Cuando ese joven empiece a sufrir en carne propia lo que significa ir a trabajar y ganarse el sustento y que no se lo den todo en charola de plata, se va a ser consciente de lo que significa vivir en la vida y lo que implica mantener un hogar. Bueno, más o menos esa idea es la que Pedro nos está tratando aquí de transmitir. Si tú no sufres y no padeces en tu vida como creyente, difícilmente vas a tener una conciencia real de lo que implica el obedecer a Dios. Estás en una zona de confort. Por eso dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora, hacer la voluntad de Dios implica muchas cosas en nuestra vida.
Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero una de las voluntades de Dios es que tú luches contra el pecado, que no te dejes de seducir por el pecado, que vivas una vida en santidad, ¿sí? Que tienes que esforzarte por llevar y conocer la ley y obedecerla. Entonces, tienes que hacer esas cosas y cuando empieces a padecer, te vas a dar cuenta de lo necesario que es vivir en santidad. Le vas a dar un valor más real a la santidad. Si tú no padeces, dices, sí, ya nos están diciendo y dice que debemos vivir en santidad. ¿Quién sabe qué será eso? Pero cuando tú empiezas a padecer a causa de Cristo, porque eres cristiano y porque las personas te empiezan a hacer una presión social hacia tu vida y empiezas a tener un cierto sufrimiento, te vas a dar cuenta del valor que tiene la ley de Dios y de la importancia de vivir en santidad. Eso te va a llevar inexorablemente a tener una comprensión más profunda del pecado. Porque muchas veces cuando no estamos padeciendo ni sufriendo, coqueteamos con el pecado. Nos empezamos a hacer amigos y nos empezamos a acercar al pecado y empezamos a acercarnos a esa línea invisible. Y sin darnos cuenta la cruzamos para hacer cosas que no agradan a Dios. ¿Hasta ahí sí vamos bien? Amén. Ahora en el verso 2, ¿para qué? ¿Para qué es esto? ¿Por qué Pedro nos exhorta, dándonos el ejemplo de Jesús, de su padecimiento, a causa de la obediencia del Padre? Y dice que nos equipemos nosotros con la misma mente, con el mismo pensamiento, viendo a Cristo como nuestro Maestro y que estemos dispuestos a padecer también por ser creyentes, por ser hijos de Él. ¿Para qué debemos hacer todo eso? Vamos al verso número 2 del capítulo 4 y dice la primera parte, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Hasta ahí lo vamos a dejar. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo te resta? ¿Has pensado alguna vez cuánto tiempo te resta en esta vida? Normalmente no pensamos en eso. En el día de ayer, en Todos Somos Teólogos, veíamos el tema de la muerte y el estado intermedio, así se llama. Y veíamos que ciertamente, pues, normalmente, humanamente hablando, a nadie le gusta pensar en eso. A nadie le gusta pensar en la muerte, a pesar de que es algo que todos, sin excepción, vamos a tener que enfrentar un día. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo piensas que te resta? Pudieras decir, bueno, pues yo pienso que unos 30 años. ¿Será cierto? ¿Cuánto tiempo nos resta? Bueno, nadie lo sabemos. Nadie lo sabemos, pero sí debemos de meditar de vez en cuando en eso. ¿Por qué debemos de pensar en esto? Porque como seres humanos tendemos a pensar que tenemos mucho tiempo. Tendemos a pensar que todavía nos queda un buen de tiempo, que estamos en la flor de la vida y que todavía lo más importante y lo mejor viene por delante. Y eso es lo que piensa nuestra mente, pero esos pensamientos son el fruto de nuestro engañoso y perverso corazón. A veces pensamos incluso que el tiempo me va a hacer un gigante en la fe. Que ahorita pues conozco ciertas cosas, rudimentos del evangelio, pero que es con el tiempo que yo voy a ser un cristiano maduro. A veces tendemos a pensar que solamente es cuestión de tiempo para que yo me convierta en el súper cristiano. ¿Será así? ¿Dónde dirá en la escritura que es con el tiempo que nos vamos a convertir en cristianos maduros? ¿Verdad que no dice en ningún lado? Pero nuestra mente sí a veces piensa así, decimos, no, me queda tiempo todavía y voy a hacer esto y quizá esto, o a veces ni siquiera pienso lo que voy a hacer,
ahí voy viviendo el tiempo y no me doy cuenta de que los años han pasado, de que el tiempo se ha ido y qué he hecho con mi vida. Es una reflexión que debemos hacer, hermanos. Dice el verso 2, para no vivir el tiempo que resta. Ahora esa palabra vivir que está ahí viene del griego bio con doble O. Biología, estudio de la vida, ¿no? Pero este caso es bio con doble O. Y cuando lo traducimos esa palabra del griego al español, quiere decir gastar. ¿A qué se refiere entonces cuando Pedro lo mete? Y por cierto que esa palabra es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Dice, para que no gastes tu tiempo. Por ejemplo, el hijo perdido, cuando le dieron, su padre le dio su herencia, fue y la malgastó. Con prostitutas, se lo gastó todo hasta que se quedó sin nada y empezó a padecer necesidad. Ahora, esta reflexión nos está llevando a que tú reflexiones y que digas, bueno, ¿cuánto tiempo me resta? Bueno, ¿cuánto tiempo me va a permitir Dios todavía vivir en esta tierra? Dice, para que no te gastes ese tiempo viviendo en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Qué es una concupiscencia? Bueno, una concupiscencia es la tendencia que tienen los seres humanos, tenemos los seres humanos a pecar, o es un deseo desmedido de algo que Dios ha prohibido. Esa es una concupiscencia, es un deseo que está ahí, que cuando le damos rienda suelta a la concupiscencia, después da a luz un pecado. Pero la concupiscencia nace en el corazón, Cristo lo dijo. De ahí nacen los malos pensamientos, de ahí nacen las fornicaciones del corazón, ahí nacen las concupiscencias. Las concupiscencias tienen que ver con dejarse llevar por la naturaleza pecaminosa en algún área de nuestra vida. Y que comienzas a normalizar quizá algo que a Dios le desagrada, pero tú lo empiezas a normalizar en tu vida. Y es aquí, hermanos, donde debemos de tener mucho cuidado porque esto representa un peligro para nuestra vida cristiana, para nuestra santidad. Y quizá estamos pecando contra el Señor del cielo y ya ni siquiera nos damos cuenta. Y la exhortación que nos hace aquí Pedro es, el tiempo que te resta, no lo malgastes. No seas esclavo de tus concupiscencias. Realmente teme a Dios. No vivas ya ese tiempo. Que sea poco o sea mucho, no lo malgastes. ¿Cómo debemos? Dice, para no vivir conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Y cómo termina el verso 2? ¿Cómo debemos de vivir entonces? La última parte del verso 2 dice que debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Si lo leemos de corrido, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 4. Acompáñame ahí, por favor, libro de los Hechos, capítulo 4, y vamos a leer solamente el verso 19. Hechos 4, verso 19. Dice así la palabra del Señor. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Aquí Pedro y Juan estaban en el contexto de los judaizantes, que estaban presionándolos para hacer cosas que Cristo no había ordenado, que ciertamente estaban en la ley de Moisés, pero que ahora en el nuevo pacto habían dejado de estar vigentes. Y dice Pedro y Juan, y les responden, juzgad si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Cuando tú vives en las concupiscencias de los hombres, tú estás haciendo la voluntad de tu carne, no la voluntad de Dios. Te viene un pensamiento, te viene una idea, y en vez de desecharla, tú la empiezas a maquinar con tu mente.
no la desechas. La empiezas a crear escenarios quizá pecaminosos y te deleitas en eso. ¿Estás ahí haciendo la voluntad del Padre? No, estás haciendo la voluntad de tus deseos. Por eso dice, no gastes el tiempo en concupiscencias de los hombres. Cuando haces eso, estás haciendo la voluntad de los hombres y eso no obra la justicia delante del Señor. Porque lo justo es obedecer a Dios, a Dios antes que a los hombres. Eso es lo justo. Cuando tú estás empiezas a esclavizar a tus concupiscencias y empiezas a dar a luz el pecado, tú te haces esclavo del pecado. Lo justo es obedecer a Dios, hermanos. Eso es lo justo. Obedecer siempre a Dios antes que a los hombres. Y la obediencia a Dios es vivir conforme a la voluntad de Dios como Cristo nos lo ha enseñado. Esa es la voluntad de Dios, que vivamos como Cristo nos lo ha enseñado, en obediencia a su palabra. Y termino con esto para cerrar este primer punto, de que debemos aprender a sufrir para hacer la voluntad del Señor. La obediencia a la que Dios nos ha llamado, hermanos, es más importante que nuestro deseo de evitar el dolor. Es más importante hacer la voluntad del Padre que nuestro deseo interno que tenemos de evitar el dolor y el sufrimiento. Y bueno, vamos ahora al segundo punto, que son los versos 3 y 4 y que titulamos Desafiando al pecador con tu estilo de vida. Hasta este momento, Pedro viene hablando y dirigiéndose a los cristianos de las iglesias y como vemos en el verso 4, de repente pone nuestro enfoque en el Señor Jesucristo. Pero fíjate lo que dice el verso 3 del capítulo 4. De repente ahora cambia el enfoque a otro grupo de personas y dice el verso 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice, baste ya el tiempo pasado. Ahora, ¿a quién le está escribiendo Pedro? A los creyentes del primer siglo y también a nosotros ahora. Y dice que en algún tiempo ellos estuvieron en estos pecados. Y yo creo que de los que estamos aquí no pudiéramos decir algo diferente. O quizá nomás serían otros pecados que no están en esta lista. Esta lista no la escogió Pedro al azar. En aquel tiempo había muchos pueblos paganos en donde había iglesias ya levantadas y esos pueblos pues tenían sus ídolos y les hacían fiesta a los ídolos. No sé si eso te suene a que actualmente se haga, pero les hacían fiestas y en esas fiestas había todo tipo de excesos. Y por eso lo menciona, por eso dice que había embriagueces, orgías, concupiscencias, lascivias, que se daban durante los festejos a sus ídolos paganos. Son pecados que ciertamente estaban en la comunidad de los cristianos de aquella época y Pedro los menciona aquí. Ahora te decía, cuando una persona agrada a los hombres, cuando una persona se deja llevar por la voluntad de otra persona, no está sirviendo a Dios, no está haciendo la voluntad de Dios, ni mucho menos agradándolo. Aquí Pedro, te digo, enlista estos pecados de aquella generación, pero tú ponle el pecado con el que estás batallando, probablemente. Pónselo aquí en la lista. Lascivia, te los voy a decir rápidamente, lascivia se refiere a deseos sexuales exacerbados. En esas fiestas se emborrachaban, cometían todo tipo de excesos, se disipaban. Disipación quiere decir como un relajamiento moral, quiere decir separar o desvanecer. Mencionaba hace un momento al hijo perdido, el hijo perdido que recibió su herencia y luego la malgastó. Todo lo que él estaba haciendo, él estaba en un pecado de disipación. Disipó su herencia, ya no supo dónde quedó, se la gastó.
Eso quiere decir la disipación. Si tú actualmente estás batallando con algún pecado, nuevamente te lo digo, ponlo aquí en la lista. Y ponlo ahí. ¿Y qué dice Dios? A través de Pedro, baste ya el tiempo. Baste ya. Ya se acabó, ya es suficiente, ya fue demasiado, ya te ensuciaste demasiado con ese pecado. ¿Cuánto tiempo más piensas estar en ese pecado? No nos acaba de decir que ya el tiempo que nos resta lo vivamos y lo gastemos de otra manera, haciendo la voluntad de Dios. Entonces te dice, ya es suficiente, ya por favor, ya termina con eso, corta con eso, ya, córtalo, termínalo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrade a Dios a los gentiles andando en iras. Si tu ira es el pecado, pues con el que batallas, te sigues enojando, te sigues sulfurando, se te sube la sangre cuando te dicen cualquier cosita, por insignificante que sea, basta ya. Déjalo ya. ¿Hasta cuándo vas a dejar de seguirte enojando? No, no desperdicies tu tiempo haciendo eso. Haz la voluntad del Señor y la voluntad del Señor dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que cuando te estás enojando, estás pecando contra el Señor. Basta ya. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en pornografía. Si tú estás batallando con ese pecado horroroso, basta ya. ¿Qué más quieres ver? ¿Hasta cuándo lo vas a dejar? Esos pecados esclavizan, te distorsionan la realidad. No tiene nada que ver con la que es la realidad y la unión conyugal sana. ¿Hasta cuándo? Ya no malgastes tu tiempo. Haz la voluntad del Señor en tu vida. ¿Cuánto tiempo te resta? Quizá te quede un mes y no lo sabes. Y ese mes lo vas a seguir malgastando. ¿Qué harías si te dijeran, el médico es que tienes una enfermedad terminal y yo te doy 6 meses de vida? ¿A poco empezarías y te tirarías a los excesos, a las borracheras y a todo cuanto pecado pudieras hacer? Si realmente temes a Dios, yo creo que invertirías ese tiempo en darle la gloria al Señor y en hacer su voluntad, en esforzarte todos los días desde que te levantas hasta que te acuestas en la noche a hacer la voluntad del Señor. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en calumnias, en chismes, en inmundicias, enemistades, pleitos, envidias, maldad, lujurias, chistes de doble sentido, música mundana, tus ídolos en el corazón. El corazón es una fábrica de ídolos, decía Calvino. ¿Hasta cuándo? ¿Te seguirás desaprovechando y malgastando el tiempo que te queda, dando rienda suelta a tus concupiscencias? Basta ya, basta ya. Si tú estás practicando cualquier pecado en tu vida, tú perteneces al grupo de personas de las que está hablando aquí Pedro. Porque a veces pensamos, no, pues yo soy de los buenos, ¿no? Yo soy de los que ya vamos directamente al cielo. Pero si tú estás practicando un pecado actualmente en tu vida, tú te estás engañando y tú eres del grupo de los que estaban oprimiendo a las iglesias. Burlándose. No les importaba hacer la voluntad de Dios. Pero de Dios nadie se va a burlar, hermano. Ni tú, ni yo, ni nadie. Así es de que basta ya. Ya es suficiente. Suplica por misericordia. Cuando te estés tentado a ver otra vez y abrir tu equipo para ver la pornografía, ciérralo y salte corriendo a la calle y grita, grita por misericordia. No importa que te tachen de loco como lo hicieron con Cristo, pero tienes que padecer, tienes que sufrir para hacer la voluntad del Señor. Deja ya de ofender al Señor. Ya fue suficiente. No sé cuántos años tengas. 30 años. Si a los 30 años te conviertes, 30 años.
sin hacer la voluntad del Señor. 30 años pecando contra el Señor, 30 años ofendiendo al Señor, cuando Él es un Dios justo, bueno, misericordioso, lleno de buena voluntad. Ya deja de hacer lo malo. Quita la inmundicia de delante de los ojos del Dios, deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, restituye al agraviado, busca el juicio, arrepiéntete. Arrepiéntete y busca hacer la voluntad del Señor. Cristo mismo dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, córtala y échala de ti, pues es mejor que entres en la vida manco que teniendo dos manos seas echado en el infierno de fuego. Ahora yo sé que esto no es literal. No sé, yo sé que esto no es literal, pero ¿crees que te duela cortarte una mano? ¿Crees que te duela? ¿O vas a decir, me la corto y sigo como si nada? No, vas a gritar de dolor. Sí, muchísimo duele. A veces duele así cortar aquellos pecados que nos arrastran y que son un lastre en nuestras vidas. Pero tienes que cortar ya con eso, aunque te duela. Porque ciertamente, hermanos, como te lo decía hace un momento, pudiera ser que nos estemos acostumbrando y nos estemos habituando a hacer el mal. La misma Escritura nos lo advierte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si tú no te das cuenta y todas estas verdades que Dios nos deja ver y nos revela a través de su palabra son para amonestarnos, para exhortarnos y para que meditemos, para que hagamos un alto en nuestra vida, para que realmente hagamos un análisis de nuestra vida y nos arrepintamos y nos pongamos a cuentas con el Señor. Y si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor lo ha prometido. Y Él, te digo, no es hombre para que mienta. Si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Él te va a perdonar. Pero tienes que humillarte delante de Él y reconocer tu falta y proponerte y hacer un compromiso. Señor, ya no voy a malgastar mi tiempo en lo que te ofende a ti. Aunque padezca, yo quiero hacer tu voluntad. Pero que sea algo sincero de tu corazón. Pídele ayuda y misericordia al Dios del cielo y agárrate de sus promesas porque Él lo ha prometido. Seguimos leyendo en el verso 4 del capítulo 4. Dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Bueno, quizá ya lo has experimentado, pero cuando las personas ven que tú no vas por el mismo camino que ellos, te van a ultrajar. ¿Qué quiere decir ultrajar? Te van a menospreciar, les vas a caer gordo, te van a ofender y puede ser que se burlen de ti. Dice este texto, a esto les parece cosa extraña. ¿Por qué no viniste a la fiesta? Estuvo bien padre, nos la pasamos bien chido. ¿Qué tienes? ¿Estás amargado? Y te van a empezar a presionar y se van a burlar de ti. Hace algunos años, mi esposa y yo compramos una casa. Y cuando nos la ofrecieron, nos dijeron que venía incluido junto con el costo la cocina y la estufa. Y nosotros dijimos, no, pero esa cocina no nos gusta, no la podríamos, mejor no la queremos, ni tampoco la estufa. Y nos dijeron, ok, está bien. Entonces no se las incluimos y se las restamos del costo. Y ya. Pero al paso del tiempo se tardaron mucho en entregarnos la casa. Y cuando por fin nos la entregaron, llegamos a la casa, entramos y vemos que no había cocina, pero sí había una estufa. Y yo dije, en ese tiempo ni era convertido, ni conocía de Dios. Y dije, ¿sí o no, amor? Que se amuele, nos quedamos con la estufa. ¿Qué estaba haciendo ahí? Pues, robo, ¿no? Robo a ojos vistos. Tiempo después, el Señor me salva, el Señor me perdona
Y me dice el Señor, restituye al agraviado a través del texto de Isaías 1. Y yo, sí, la estufa. Y la estufa. Sí, bueno, la estufa. Bueno, investigué más o menos cuánto costaba esa estufa y fui con el dinero a la inmobiliaria. Después de que me recibieron, me estuvieron ahí esperando. Finalmente entré y ya me preguntaron a qué venía. Ya les dije la situación y les dije, así es de que vengo a pagarles la estufa. Me dice el gerente, ¿qué? ¿Qué? ¿Pero por qué haces esto? Digo, pues porque yo no sabía ni cómo predicar el evangelio, nada. Pues nada más, pues porque fue algo mal. Estuvo mal lo que hice, no debía haber que me quedado con esa estufa y yo se la vengo a pagar. Y me dice, pero no, o sea, yo ya entregué ese fraccionamiento. Es más, a mí me estás dando una lección. Yo ya no tengo dónde meter ese dinero, ya cerré todos los libros, ya todo está. Si tú me das ese dinero, yo ya no tengo dónde meterlo. ¿Y sabes qué me dijo al final? Usa ese dinero para alguna persona que esté necesitada. Bendito sea el Señor. No me ultrajó ni me ofendió, pero se le hizo cosa extraña que fuera a hacer eso. Y me dices que nadie lo hace. ¿Por qué? Estaba asombradísimo. Pero Dios te va a ayudar si tú realmente quieres hacer su voluntad. A estos les parece cosa extraña, dice este pasaje. Ahora, yo te pregunto, ¿tu estilo de vida que llevas actualmente está desafiando la vida de los pecadores? Él me dijo, me estás dando una lección. O sea, quién sabe qué traería, ¿no? Esos proyectos. Pero desafía tu estilo de vida, lo que haces a las personas que están en tu entorno y que no creen en el Señor. En tu trabajo, en tu escuela. Ciertamente debe ser así. Tu estilo debe desafiar a las personas de tu alrededor. Las debe de incomodar. Te las debe de incomodar. Que están en su bolita riéndose por los chistes y cuando llegas tú, ya se callan. Simplemente porque llegaste, porque saben que tú no corres con ellos en ese mismo desenfreno. Ellos corren en ese mismo desenfreno. ¿Qué quiere decir desenfreno? Que no tienen frenos. No sé si alguna vez has tenido la desventura de que tu coche se quede sin frenos, pero es algo horrible. Porque quieres frenar y el coche sigue. Y ya ves que los coches están allá o hay un semáforo y tú no puedes frenar, no puedes detenerte. Es algo desesperante. Bueno, una persona que no conoce a Dios vive una vida de desenfreno. No seas tú igual. Tú sí tienes freno de potencia. Aquí está el freno de la potencia, la palabra del Señor y su voluntad. Y finalmente vamos al tercer punto, a los versos 5 y 6 de nuestro pasaje base, y que titulamos Confiar en el justo juicio de Dios. Dice el verso 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso dice el verso 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora, así como Pedro nos lleva primero con Cristo, luego nos lleva con los gentiles, lo que están haciendo, ahora de repente nos enfoca en el futuro. Este pasaje nos está enfocando en el futuro, en el día final, y nos está diciendo que ciertamente va a haber un juicio para todos. Este juicio, yo te quiero decir, amado que me escuchas, que será totalmente diferente porque ahí habrá dos grupos de personas. Ese juicio, al final de los tiempos, habrá dos grupos de personas. El grupo de personas que murió en Cristo, que gastaron su tiempo haciendo la voluntad del Señor. Y otro grupo que no hicieron eso. Hicieron cualquier otra cosa menos eso. Los pecadores. Ciertamente todos daremos cuenta delante del Señor. Todos. Allí estarán los que vivieron para agradar y hacer la voluntad de los hombres. Pero también ahí estará un grupo de las personas que vivieron
y agradaron haciendo la voluntad de Dios. Ahí estarán los que padecieron por causa de Cristo. Ahí estarán los que aprendieron a padecer. Ahí están los que ciertamente quizá nos maltrataron, pero que perseveraron en hacer la voluntad de Dios. Y ahí vendrá un entendimiento, vendrá una verdad a nuestra vida y decir, ya el tiempo pasó. ¿Qué quiere decir eso? Que el padecimiento fue temporal. No es para siempre, hermano. ¿Cuántos años crees que te queden? ¿5? Pues padeces 5 años y vete con el Señor. Es que me quedan 40 años. Está bien. A la luz de la eternidad no es nada. Ahí estará también el pecador que nunca se arrepintió. El que nunca le creyó a Dios. El que dijo, no seas tan exagerado, si no soy tan malo. El que hizo su propia voluntad y no la de Dios. El que le dio, dejó la puerta abierta a sus concupiscencias. Dice este pasaje, ellos darán cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando sea ese juicio, ese grupo, cuando sea juzgados por el Señor, ellos darán cuenta por sí mismos. No va a haber quien los defienda. A diferencia del otro grupo. El otro grupo que sí hizo la voluntad de Dios, que sí gastó el tiempo haciendo su voluntad, que padeció, pero que fue obediente, no tendrá un abogado maravilloso. Cristo será su abogado y cuando sea juzgado, Él se va a adelantar y va a decir al Padre, mira, yo pagué por Él. Mira mis marcas. Todo el pecado que Él había hizo durante sus 35 años antes de que yo lo salvara, yo lo pagué. Todo ese pecado y toda esa inmundicia que Él cometió durante sus 45 años hasta que yo lo salvé, yo lo pagué. Y Él va a ser tu abogado. Eso es algo maravilloso y esto nos trae una esperanza, hermanos, hacia el futuro. Que realmente que veas que sí vas a padecer, que sí le vas a sufrir haciendo la voluntad del Señor, pero eso tiene su recompensa al día final. Porque no vas a estar solo enfrentando ese juicio. Ahí estará Cristo, el precioso Cristo que pagó por tu maldad, si es que realmente ya te perdonó, si es que realmente tú estás en Él. Los que vivieron en desenfreno, que nunca pararon sus excesos, que nunca tuvieron temor de Dios, que nunca dejaron de practicar el pecado y que dieron riendas sueltas a su carne, no habrá quien los defienda, hermano. Y eso será aterrador porque enfrentar la ira de Dios no tenemos ni idea de lo que eso significa. Por eso Cristo decía y sufría y se agonizaba en el Getsemaní diciendo, pero no se haga conforme lo que yo quiero, sino como tú. Quisiera leer el verso 6 de la versión de las Américas. En la versión Reina Valera dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. En la Biblia de las Américas dice, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos. Y sigue diciendo, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Dice, con este fin fue predicado el Evangelio. ¿Con qué fin? De que al final de los tiempos tú puedas estar en la presencia del Señor, seguro de que no vas a estar solo, de que no vas a ser juzgado por tus propios medios, sino que Cristo va a salir por ti. A Él vino a eso, a rescatarte. Dice el Evangelio, y menciona el Evangelio. El Evangelio, hermano, es el medio. Es el único medio autorizado. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. El mensaje del Evangelio, por eso es tan precioso, por eso es tan hermoso, porque incluye una verdad enorme, porque nos da esperanza.
Nos da esperanza para el futuro. Dice, porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos. Dice, pues, ¿cómo? Ya sea a los muertos espirituales. No, no se refiere a eso. Se refiere que a personas que ahorita ya están muertas, cuando estuvieron vivos, se les predicó el evangelio. Y respondieron a él, se arrepintieron de sus pecados. Se comenzaron a negar a sí mismos, tomaron su cruz, siguieron al maestro. Pero ya no gastaron su tiempo en hacer las concupiscencias de los hombres. Fueron obedientes a Dios y ya murieron, pero el evangelio fue el medio para que ellos conocieran la salvación. Se arrepintieron de su maldad y creyeron en Cristo. Y perseveraron hasta el final haciendo la voluntad de Dios. Lucharon contra el pecado, cortaron con todo aquello que ofendía al Señor. No importa lo que les haya costado. A este grupo, ya te lo dije, Cristo es su abogado y Él dará cuentas por ellos. En la eternidad, el pecador salvado por Cristo vivirá en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Dice al final del verso 6, en la versión de las Américas, dice, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, eso quiere decir que todos vamos a morir. Ayer lo veíamos en Todos Somos Teólogos. Vamos a ser juzgados en nuestra carne como hombres. El pecado entró al mundo, la muerte entró al mundo a causa del pecado. Y las consecuencias del pecado, la paga del pecado es la muerte. Entonces todos seremos juzgados y por eso todos vamos a morir. No se te venga la idea, es que Dios ya me salvó y entonces yo no voy a morir. No, sí vas a morir porque pecaste en tu vida anterior. Y serás juzgado en la carne como hombre. Dice, pero vivirás en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. El Evangelio es el medio, hermano, para escapar de la condenación. Si tú todavía no conoces a Cristo, el Evangelio es el único medio para escapar de ese juicio terrible. El Evangelio, hermano, es poder de Dios para salvación. Persona que me escuchas, Cristo es el único medio entre Dios y los hombres. Si tú sigues sin hacer la voluntad de Dios, arrepiéntete hoy mismo. Tienes vida, tienes la oportunidad. Valora el precioso Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Confiesa a Dios tus pecados y apártate de ellos. Si tú los confiesas y te apartas, alcanzarás misericordia. Dice la palabra del Señor, deje ya el impío su camino, así como el baste ya de Pedro, baste ya. Dice Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. El cual tendrá de ti misericordia, pero si dejas ya tus caminos y tus inicuos pensamientos que no glorifican en nada al Señor. Esta es la esperanza que tenemos, hermanos. Allí estaremos un día de rodillas, dándole las gracias a Cristo por lo que Él hizo, entendiendo lo alto, lo ancho y lo profundo de su amor, incomparable, incondicional, que no había nada en nosotros que pudiera haber visto Él para que nos viniera a redimir. Ahí estarán los que fueron lavados por su sangre preciosa y para ellos ciertamente no habrá condenación. ¿Cuál es la voluntad finalmente de Dios? Dirás. Pues es que estuviste hablando de perseverar en la voluntad, pero nunca dijiste cuál es la voluntad. Bueno, estudia la ley, los mandamientos, lo que le agrada a Dios. Pero que de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:3, no lo busques, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que crezcas en santidad, que ya dejes todas esas cosas que te tienen atado que te han tenido atado durante años y que te han esclavizado y que las has normalizado en tu vida. Que te arrepientas y que te santifiques delante de Dios para que cuando Él te llame a cuentas estés preparado y estés listo. Así es de que mira a Cristo, enfrenta el pecado hasta el sufrimiento, sé obediente y persevera en hacer la voluntad de Dios. Y ten presente esta esperanza de que no enfrentarás el justo de Dios solo. Él mismo ha preparado una morada, ciertamente, para todos aquellos que le aman.
Que Dios alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia.